la Gran Comisión. Y está precisamente en la exposición el pastor Antonio Paniagua. Y vamos a hacerle la primera pregunta. Tome apuntes, amigo oyente. Esto es muy importante lo que nos va a enseñar el pastor. Pastor Antonio, las Sagradas Escrituras, ¿qué dicen o qué hablan sobre la Gran Comisión? Bueno, nos estamos refiriendo como la Gran Comisión a las últimas, la última instrucción del Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos, y lo hace justo antes de que Él sea elevado al cielo. O sea, el Señor Jesucristo, después de que va a la cruz, después de que resucita, estuvo un tiempo más con los discípulos. Y es en ese momento, justo antes de ser elevado, justo antes de irse al cielo, de donde regresará, y creemos que pronto, es cuando Él da una serie de indicaciones a sus discípulos, que es lo que se conoce como la Gran Comisión. Ahora, este nombre de la Gran Comisión no es algo que Él le haya puesto, es algo que, bueno, nosotros lo hemos puesto, los hombres lo pusieron, y que está muy bien en el sentido de que deja muy claro a qué se refiere, o sea, cuáles son las palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo, pronunciando, las indicaciones, y que se conoce como la Gran Comisión. ¿Hasta aquí vamos bien, doctor? Solamente sí, señor. Una señal de vida para que no quisiera que se me volviera a pasar. Ya cambié de red y espero que en esta red esté mucho mejor. Quisiera decir que comisión significa un encargo, eso es lo que significa. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española dice que es un encargo que alguien le da a una persona, ¿no?, de su parte, o sea, que le da a otra persona para que lo haga. Pero también implica orden y facultad que alguien le da a otra persona para que ejecute ese encargo. Entonces, aquí ya tenemos nosotros algunas palabras interesantes que además vamos a poderlas ver en los pasajes de la Escritura en donde se habla de la Gran Comisión. Pero básicamente, en pocas palabras, la Gran Comisión se refiere al mandato, al encargo que da Dios a sus discípulos. Comentaba hace rato, que ya no supe si me escucharon, que lo comentaba y lo hizo a sus discípulos, pero al hacerlo a sus discípulos, de alguna manera también lo está haciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque de sus discípulos, pues otros aprenderían y otros aprenderían hasta nuestros tiempos. Y entonces ese mandato no es exclusivo para sus apóstoles, los 11 apóstoles que había en ese momento, sino también para nosotros. La Gran Comisión tiene que ver con la predicación del Evangelio y tiene que ver con más cosas, pero es necesario revisar los textos que se refieren a ello. Doctor, no sé si esto responde la primera pregunta. Sí, señor, muy clara la respuesta, y algo que qué bueno poder también que el oyente le quede claro. Muchas veces le hacen a uno esa pregunta, que si la Gran Comisión la proclamó Jesús antes de ir a la cruz o después de la cruz. Y el pastor Antonio nos ha hecho claridad que realmente esa proclamación o esa orden de la Gran Comisión es cuando ya el Señor había resucitado y antes de ir en la ascensión al cielo. Es así, ¿cierto, pastor? Que quede claro en nuestros oyentes. Así es, y está clarísimo. Y sabe que un poquito para mnemotecnia, digamos, es una técnica para que podamos recordar. A veces es bueno recordar ciertos pasajes de la Escritura, cuanto más mejor. Es bueno tener algunos pasajes frescos o saber inmediatamente dónde buscarlos. Y la Gran Comisión es también muy importante, muy interesante, porque se encuentra en los últimos capítulos de todos los evangelios. De hecho, Mateo se encuentra en el último capítulo del Evangelio de Mateo. Lo mismo pasa con Marcos y lo mismo pasa con Lucas. Solamente en Juan, que se puede relacionar también sus palabras, últimas palabras, como la Gran Comisión, ese se da en el capítulo 20 y no en el 21, pero así todo el mundo se puede acordar muy bien que los versículos importantes para la Gran Comisión, que es básicamente las últimas palabras que le dice Jesús a sus discípulos. Ahora, aquí quiero decir algo. Una persona que se va
y que está dejando sus últimas instrucciones, tenemos que entender que sus últimas instrucciones tienen que ser muy importantes. No está diciendo cualquier cosa, ya no le queda tiempo, ya se va a ir. Y sin embargo, está dando esas últimas instrucciones. Creo que esas instrucciones, por el puro hecho de que es lo último que está hablando el Señor Jesucristo, tienen que ser muy importantes y muy recordadas. Y yo, para que te acuerdes muy bien, te puedo decir que puedes encontrar la Gran Comisión en todos los últimos capítulos de los Evangelios, a excepción de Juan, que en vez de ser el último es el anteúltimo. Así que sí, efectivamente se da antes de la ascensión de Jesucristo y no antes de, o sea, no mientras estaba con los discípulos antes de la cruz, no, después de la cruz, ya resucitado, antes de irse al cielo. Eso es exactamente cuando habla estas palabras. Pastor, ¿qué textos nos hablan en la palabra de Dios sobre la Gran Comisión? Muy bien, pues mire, el texto más conocido es el que está en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 28. Dice así a partir del verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, este es el pasaje que más se atribuye o que más se conoce como el pasaje de la Gran Comisión. Pero sin embargo, no es el único, y además cada uno de los pasajes tiene, por así decirlo, un enfoque único y un enfoque especial, porque de eso se trata. Y los evangelios se trata de eso. En los evangelios a veces hay pasajes que se repiten, pero en muchas ocasiones no se repiten exactamente igual. ¿Por qué? Porque el propósito es que entendamos más, que entendamos mejor, que podamos encontrar otros detalles para poder tener una idea integrada, una idea más clara. Entonces aquí nosotros encontramos un énfasis. Dice además de que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es increíble. Decir eso y que empiece de esa manera es para nosotros, es nuestro consuelo y nuestra fuerza para que podamos precisamente cumplir ese encargo, ese cometido que el Señor está mandando. Y dice: id, no dice quedaos, no dice esperaos, dice id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, nuevamente, una promesa inmensa. Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como diciendo, id y haced esto, pero no vais a estar solos. Id y haced esto que estoy mandando, que es necesario que se haga, pero no vais a estar solos. Entonces, aquí tenemos un énfasis. Aquí tenemos id y haced discípulos, con todos estos detalles que solamente lo estamos mencionando, porque si nos metemos en profundidad en cada uno de ellos, pues no vamos a acabar, y como dice, el día se nos va a pasar. Pero ahora voy a leer rápido el de Marcos. Marcos, que también queda en el fin del Evangelio, que es Marcos 16, dice así en el verso 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí nuevamente estás escuchando la misma Gran Comisión, pero aquí dice: id por todo el mundo, y no dice que haced discípulos y que los bauticen, sino más bien dice: id y predicad el evangelio. Después sí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si está condicionando la salvación de las personas a escuchar el evangelio, qué importante tiene que ser el evangelio. Qué importante es que se cumpla la Gran Comisión. Qué importante es que realmente la Iglesia de Dios esté haciendo eso para lo cual fue llamada a hacer. Entonces, aquí lo tenemos en Marcos. Pero ahora vamos a leerlo en Lucas. En Lucas te da otro
digamos, otra perspectiva, te deja ver desde un ángulo un poquito distinto. Dice el verso 46 del capítulo 24, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí volvemos a ver en la misma gran comisión, pero la vemos ahora enfatizando el Evangelio. O sea, no nos deja dudas de qué es el Evangelio. Sí, porque muchas personas pueden, con buena intención, hablar de cosas que tienen que ver con la Biblia, de cosas que tienen que ver con Dios, de cosas que tienen que ver con la vida, de cosas que tienen que ver con la mente, de cosas que tienen que ver con las ideologías, y con muy buena intención pueden hablar de muchas cosas, pero la Gran Comisión se refiere específicamente a la predicación del Evangelio. Y aquí Lucas nos dice específicamente de ese evangelio y específicamente de esas buenas noticias, que se hable del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y con eso está poniendo una base para poder empezar, para cómo es que una persona, qué es lo primero que una persona tiene que entender después de que, bueno, pues ya ha entendido que Dios existe, que Dios está en los cielos, que Dios es real y que nosotros somos unos simples humanos que nos vamos a morir y que además en nuestra conciencia nos dice que nos van a pedir cuentas. Entonces, ¿qué es lo primero que había que hablar? Bueno, aquí lo dice, arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, unos textos se van ampliando con los otros textos. Y terminamos leyendo Juan, que no es el último, porque el último estaría, y muchos escritores y muchos pensadores cristianos también lo relacionan con la Gran Comisión, y está en Hechos capítulo 1, ahora lo leemos y vas a ver que sí. Dice Juan capítulo 20, en el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate lo que dice. Dice que Jesús, como me envió el Padre, de la misma manera como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Así como el Padre me envió a mí con una misión muy clara, con unas obras que hacer y con un mensaje que dar, de la misma manera yo os envío a vosotros. No dice más. Pero es obvio que entonces tenemos que retomar las palabras del Señor Jesucristo, la enseñanza del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos replicar lo que el Señor Jesucristo dijo e hizo. Claro, esa es la otra, e hizo, porque es ahí donde hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, cuando la gente no cree y cuando la Gran Comisión deja de ser la Gran Comisión, sino solamente pues la repetición de ciertas palabras o de ciertas doctrinas. Pero cuando es congruente la obra como las palabras, entonces ahí sí hay un poder que de la otra manera no hay. Y te decía yo que en Hechos capítulo 1 también hay autores que consideran que esto también es la Gran Comisión, y dice así en el verso 8, recibiréis poder, y aquí está justito cuando el Señor Jesús ya se va para arriba, de hecho delante de sus ojos se fue para arriba, para el cielo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que aquí dice, me seréis testigos, la cual, la palabra testigos, martureo, es una palabra muy interesante también, que habla precisamente de dar testimonio, ¿no? Y de dar testimonio pues de Jesús y de sus palabras y de su evangelio. Así que ojalá hayáis tenido un bolígrafo y una hoja para apuntar estas, y si no, bueno, no importa, las volvemos a decir las veces que sea necesaria o podemos dejar una notita por ahí. Pero estos son los versículos que se refieren básicamente a la Gran Comisión. Desde luego, cualquier otro versículo que hable de predicar el Evangelio pudieras considerarlo también, pudieras considerar cuando toma a sus discípulos de dos en dos, pero
lo que se conoce como la Gran Comisión y la gente entendería cuando nosotros hablamos de esto, es esto básicamente. Los estoy escuchando sobre la Gran Comisión. Según el pastor mexicano, es predicar el Evangelio. Saludo al pastor y doctor Juan de Jesús y a todos los que hacen parte de Fuego AM. ¡Feliz aniversario para ustedes! 10 años y por muchos años más. Lo dije así como estilo narrador deportivo, ¿no? A propósito, hoy juega nuestra selección Colombia, doctor Juan de Jesús, por favor. Sí, ya se está preparando para Así la narración. Para la narración por Fuego M de la selección Colombia, no mentiras. Pero sí, ahí están los oyentes. Qué felicidad ver los mensajes. Tenemos muchos mensajes de ellos. Y continuamos, doctor Juan de Jesús, con el tema de la tarde de hoy, con el pastor invitado, el pastor Antonio Paniagua. Y ahora vamos a preguntarle al pastor que nos indique algo muy importante. ¿Cuál es el propósito, entonces, pastor Antonio, de la Gran Comisión? Bueno, aquí creo que nuestra amiga que te saludó, Elías, o que saludó, no sé si fue ella misma, decía, bueno, entonces el pastor dice que la Gran Comisión es predicar el Evangelio. Bueno, sí es, pero no es todo, porque la respuesta es más amplia que eso, dado que el texto de Mateo enfatiza id y haced discípulos. Y la otra habla de predicar el Evangelio o habla de hacer, además de discípulos, de predicarles el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que se creyera en el Señor. Entonces, es un poquito todo. O sea, lo importante es que el Señor dijo, lo que yo vine a hacer, eso es lo que yo, así de la misma manera, lo estoy mandando a ustedes. Esto nos dice que la Gran Comisión es para todos los creyentes, no es para todas las personas. ¿Por qué? Porque como una persona que no sea creyente o una persona que tiene dudas o una persona que lo mismo le da a creer una cosa que otra, pues esa persona no puede cumplir con la Gran Comisión porque ni siquiera tiene claro que cree, por lo tanto va a hacer discípulos tan confundidos como él mismo. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que las personas a las que le estaba hablando eran sus discípulos, eran los apóstoles y también sus discípulos, y entonces precisamente a nosotros, a los que somos, nos podemos llamar discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, porque un discípulo era eso, un seguidor del Señor Jesucristo. Son los únicos que en realidad pudieran replicar ese estilo de vida y hacer discípulos. En aquellos tiempos la gente sabía mejor qué era eso de hacer discípulos. Ahora la idea puede estar un poquito más distorsionada, pero en aquellos tiempos y antes incluso del Señor Jesucristo había otros maestros, había maestros griegos y había personas que se adherían como alumnos de ellos, pero ellos muchas veces no tenían un aula, no tenían una universidad donde daban clases, sino que más bien, si querían aprender con ese Sócrates o con Aristóteles o con quien fuera, tenían que ir con él, tenían que caminar con él y tenían que estar atentos para no perder alguna explicación, para no perder alguna enseñanza, etcétera, etcétera. Y ese concepto de discípulo es el mismo concepto que en un sentido Jesucristo hizo con los suyos, de modo que dejaban las redes, de modo que dejaban el banco de los tributos públicos, de modo que dejaban pues lo que tenían entre manos y se iban y caminaban detrás del Señor Jesucristo con él y escuchaban de su palabra, de su voz, escuchaban. Eso era exactamente un discípulo. Por eso había muchas personas que no iban con él porque había un precio que tenían que pagar y entonces, bueno, el Señor Jesucristo les decía, bueno, pues sí, si estás preocupado por lo que vas a vestir, si estás preocupado por lo que vas a vivir, si estás preocupado dónde vas a dormir, el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde recostar su cabeza y bueno, por las zorras tienen guaridas y nidos, pero el Hijo del Hombre no. Y entonces él mismo ponía un poquito las condiciones de ese discipulado. Por lo tanto, solamente un seguidor del Señor Jesucristo, con todo lo que implica ser un seguidor del Señor Jesucristo, para ser un seguidor del Señor Jesucristo, la persona por medio del Evangelio tiene que haber visto la luz, tiene que haberse arrepentido de sus maldades, de sus caminos y tiene que haber dado marcha atrás, o sea, tiene que haber hecho un cambio en la dirección de su vida, en la dirección de sus propósitos, en la dirección de sus intenciones y entonces la persona se pone a vivir una vida de arrepentimiento y cree en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Cree en el Señor Jesucristo de modo que la justicia del Señor Jesucristo puede ser imputada en ellos, en mí, y entonces mi injusticia, bueno, pues queda atrás porque por fe uno
puede ser salvo. Y entonces esa persona que es salva, esa persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ahora quiere caminar todos los días con el Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Y se pretende que el discípulo o la persona o aquel que recibe la gran comisión haga eso y replique eso en otras personas, en todas las personas que pueda, en los más que pueda. Y pudiéramos decir un poquito que esa sería la misión principal de la iglesia, de la congregación, la misión principal de los cristianos, o cuando decimos que vamos a predicar el evangelio, que vamos a predicarle a los incrédulos o que vamos a ir a ver si se salva alguna persona. Bueno, sería ese el principio, pero no termina ahí. O sea, no termina cuando uno predica el evangelio, sino que cuando la persona se arrepiente y se convierte, ahora hay que trabajar con la persona, hay que ayudar a la persona a conocer, hay que ayudar a la persona a que conozca cada día, hay que aconsejar a la persona por muchas cosas que no conoce partes de las Escrituras, hay que enseñarlo, como dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros. Desde luego, esto es algo que no podemos hacer solos. Es algo que podemos hacer solamente porque el Señor Jesucristo está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo cual prometió y cumplió, como todas las cosas que promete el Señor Jesucristo. Entonces, es más que solamente la predicación del Evangelio. Es la predicación y la continuidad a la persona que recibe el Evangelio para que ahora sí se convierta en un discípulo, más allá de un creyente sí, pero un creyente de todos los días, un creyente de todos los momentos, un creyente que va a poner por encima de todas las cosas como más importante el Evangelio y la palabra de Dios, y eso va a modificar su vida, bueno, al 1000 la va a modificar. No sé, doctor, tengo la característica de olvidar que me preguntó, pero No, está muy bien, pastor. Y mire, amigo oyente, la gran comisión es algo más que proclamar el Evangelio, porque él también hacía referencia a ser discípulos, él hacía referencia al arrepentimiento, llevar arrepentimiento a aquellos que no conocen el Evangelio, pero también hablaba de la Santa Cena, de ese sacramento instituido para compartirlo y conmemorar la muerte de Cristo. De tal manera que la pregunta es muy bien respondida, amigo oyente, pero seguimos preguntándole al pastor Antonio. Ahora ya sabemos el propósito, lo que nos estaba explicando a la pregunta anterior, pero qué bueno, pastor, ahora tener claridad, es decir, qué fundamentos debemos tener o cuáles serían los fundamentos, pastor, para ejercer, llamémoslo así, un excelente ejercicio en la Gran Comisión. Pastor, ¿cuáles serían esos fundamentos? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de responder un poquito lo que entiendo. Creo que para que una persona pueda cumplir la Gran Comisión, tiene que directamente ser un discípulo de Cristo. Ya lo dije, es verdad. Pero es que, no sé, siendo que es un mandamiento tan claro, siendo que es algo que tiene que ser tan importante, porque efectivamente es lo último que dijo el Señor Jesucristo, es lo que les encargó así encarecidamente que hicieran, y también es obvio que no se está haciendo así. O sea, es fácil ver a la iglesia como, vamos. Cuando yo digo iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Cuando digo iglesia, no digo la iglesia pentecostal o la iglesia evangélica o la iglesia anglicana o la iglesia X, oye, la denominación que sea. No, cuando yo digo la iglesia es la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, esos creyentes verdaderos, ¿no? Que en muchas ocasiones, bueno, pues tienen la oportunidad de estar unidos y en esa unidad crean o forman una congregación de creyentes. Entonces, esa congregación de creyentes tiene varios propósitos. Los propósitos que tiene pues son incluidos, por ejemplo, ayudar a las viudas, ayudar a las personas con necesidad, compartir, que la abundancia de unos pueda suplir la necesidad de los otros, y hay muchos propósitos, pero creo que hay uno que es superior a todos. Creo que hay uno que es
por encima de ellos, y es esta gran comisión. Y sin embargo, esta gran comisión no se puede hacer sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y por otro lado, el Espíritu Santo tampoco puede estar ni cerca ni ayudando, ni dirigiendo, ni apoyando, ni dirigiendo a toda la verdad, todas las cosas que haría el Espíritu Santo, si la persona no vive una vida santa, una vida responsable con las palabras del Señor Jesucristo, una vida esforzada como el Señor Jesucristo nos dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, etcétera, ¿no? O sea, una vida realmente enfocada en el Evangelio, realmente enfocada en la santidad. Y esta palabrita, algún otro día, sea con otro ministro, o sea conmigo, como ustedes quieran, se puede hablar, porque es una palabrita que le da miedo a algunas personas y no debería. Es una palabra que tiene un significado, y que básicamente lo que significaría, así a grandes rasgos, sería que somos consagrados para un uso. Como los vasos sagrados, bueno, los vasos santos y todo eso eran consagrados solamente para un uso, así nuestra vida es consagrada para un uso. Y cuando la persona vive así, entonces la persona va a poder cumplir este mandamiento. Porque de otra manera, ¿qué sucede y qué ha sucedido cuando la persona habla pero no vive? ¿Qué pasa cuando la persona habla el Evangelio pero su vida no es conforme al Evangelio? Su vida es a veces contraria a sus palabras, contraria al Evangelio, como suponiendo que es el mismo efecto que pasa con un papá que está fumando y que le dice al hijo, es que hijo no debes fumar. Y el hijo va a decir, pues yo debo fumar, porque yo no puedo fumar si tú sí fumas. No, es que es malo. Bueno, pues si es malo y no lo aplicas, o sea, hay una confusión ahí, hay una confusión entre lo que se dice y lo que se hace. Por lo tanto, yo no creo que se pueda llevar bien el Evangelio, ni se puede llevar la gran comisión a cabo mientras la vida sea incongruente con las palabras. Y esto es muy importante, y quizás a eso se refería, doctor, cuando dice ¿qué fundamento? Bueno, el fundamento es que la misma persona que hable el Evangelio o que quiera hacer discípulos, la persona que quiera cumplir con la gran comisión, viva en el reino de los cielos de manera digna, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Digno pues del reino de los cielos, de una forma digna donde nuestra vida honre a Jesucristo y no lo avergüence, donde nuestra vida sea una vida pues congruente, distinta, diferente, que se le antoje, dada que es una vida que también tiene gozo, que también tiene gratitud, que también tiene poder, que también tiene pues poder contra el pecado que en otro tiempo nos esclavizó, poder contra la amargura y poder para poder ver cosas que están más allá de la desgracia temporal, más allá de la enfermedad, más allá de los golpes que la vida le da a todas las personas creyentes y no creyentes. Y entonces hay algo en el cristiano que llama la atención. Es esa persona con todas esas características que pudiéramos llamar las bases, los fundamentos para que efectivamente pueda llevar el Evangelio o para que pueda cumplir esa gran comisión. Si no tiene esa vida, si su vida no está consagrada, si él mismo está en tinieblas, ¿cómo va a poder llevar a la luz si él mismo está en tinieblas? Lo dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entiendo que esa sería la condición o los fundamentos para poder llevar a cabo la gran comisión, doctor. Gracias, Pastor Antonio. Ya estamos cortos del tiempo, pero no podemos dejar esta pregunta de lado sin formulársela al pastor. Pastor Antonio, ¿quiénes son los llamados a ejercer la gran comisión? ¿Hay que tener alguna investidura específica o todo aquel que ha nacido en Cristo puede proclamar o estar ejerciendo la gran comisión? Está muy bueno lo que pregunta ella. Sí, no, está muy bien lo que pregunta, doctor, porque aquí se puede romper un poquito una tendencia que hay en muchas personas. Y esa tendencia es que creen que el pastor, dado que a él le pagan, ¿no?, es el responsable de hacer este tipo de labores. Y sin embargo no es así. El Señor Jesucristo no dijo que eran los pastores los que tenían que hacer esto, sino que eran los discípulos, que eran todas las personas, todos los creyentes. O sea, esto es algo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, nosotros no podemos quedarnos tranquilos y contentos diciendo otro lo hará, porque no lo va a hacer. Lo que a mí me toca hacer, otro no lo va a hacer. O sea,
el hablarle la palabra, el hacer discípulos. Hay personas que solamente van a tener relación conmigo, hay personas que solamente están en mi mundo, digamos, están en mi trabajo, están en mi escuela, son familiares míos y están, por lo tanto, de alguna manera bajo mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que pase algo en esas vidas, no es responsabilidad del pastor. Ahora, no quiere decir que una persona no le pueda pedir ayuda al pastor y decir, oye, pues mire, yo le voy a juntar aquí a mis tíos y mis primos y no vendría usted a dar una palabra, por favor. Y eso es otra cosa, eso está muy bien. Pero lo que hablamos es la responsabilidad de cumplir con este cometido. La responsabilidad de cumplir con este encargo es de cada uno de los creyentes. Y no podemos unos depender en que los otros lo harán, porque quién sabe si lo harán, y lo más seguro es que no lo harán, porque ni siquiera tienen contacto ni influencia. Hay muchas personas que no van a escuchar a alguien que no conoce, simplemente porque no lo conocen, porque no confían en él. ¿Quién es ese para que me venga a decir estas cosas? Pero sí van a escuchar a uno cercano que saben que le ama. Una hija puede no tener ninguna duda de que su mamá le ama. Y entonces esa mamá le habla del Evangelio y la hija sabe que su mamá le habla. A lo mejor no le gusta lo que le está diciendo, pero sabe que se lo está diciendo por amor. Por lo tanto, estamos aquí, cada uno de los creyentes, pues de alguna manera estamos bajo este encargo del Señor Jesucristo y es nuestra responsabilidad personal. Tampoco quiere decir que no nos vamos a agarrar a otros hermanitos de la congregación y nos vamos a ir juntos a ir a los autobuses, o nos vamos a ir al hospital, o nos vamos a ir a hacer unas tortas y unos bocadillos y los vamos a llevar al parque para ofrecérselo a las personas y predicarles el Evangelio a los necesitados en X. Eso no quiere decir, eso también está muy bien, pero lo que quiero decir es que es la responsabilidad personal de cada uno y entonces la forma como la lleve a cabo, eso ya es otra cosa, pero la responsabilidad es personal y de cada uno, no es exclusivamente de un pastor o una persona que tenga una investidura, porque también dice la Escritura, y esto sí fue en pleno contraste contra pues las organizaciones religiosas más poderosas, digamos la católica, en aquellos tiempos cuando Lutero en el siglo XVI, y decía que todos somos sacerdotes. O sea, no, es un pueblo lo que Dios compra, un pueblo lo que Dios obtiene, un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Eso quiere decir que ya el ministerio, la propagación del Evangelio y de todas estas cosas no tiene que ver solamente con alguien que tiene una sotana o con alguien que tiene un cuellito así clerical o con alguien que tiene una investidura o alguien que dice que es pastor o que es maestro en divinidad o doctor en divinidad, sino que esto es para todos los creyentes. Esto es responsabilidad de los grandes, de los chiquitos, que nadie menosprecie lo poquito que podemos saber. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy útil para precisamente llevar a cabo este gran cometido, esta gran comisión. Doctor. Gracias, Pastor Antonio. Excelente exposición, amigo oyente. Todos debemos ejercer la gran comisión tal como nos lo ha indicado el Pastor Antonio en esta última respuesta que nos ha dado a la pregunta de quiénes deben ejercer la gran comisión. Pastor Antonio, quedamos altamente agradecidos por la participación en Fuego AM, por la exposición que nos ha hecho en forma puntual y bíblica en este programa El Impulso. Y Pastor Antonio, esperamos que nos pueda acompañar en otros programas por Fuego AM con otros temas que consideramos de suma importancia para nuestros amigos oyentes y para toda la proclamación de la verdad para el mundo. Pastor Antonio, si alguien acá en Colombia o allá en Ciudad de México o bueno, en cualquier parte del mundo quiere saludarlo, quiere hacerle una pregunta, hacer una orientación, qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar unos enlaces en donde los amigos que le han escuchado y que le van a escuchar puedan contactarse con usted, pastor. Bueno, pues ya esto se acaba. Sí, desde luego, si por ejemplo en YouTube uno busca simplemente estudios bíblicos,
paradójicamente de Colombia, o otro que es Estudios Bíblicos de Veracruz. Veracruz es una zona portuaria del país de México. Ahí puedes encontrar pues, varias o muchas de las predicaciones, y si ahí mandas cualquier recado, con todo gusto me lo van a pasar, me lo van a hacer llegar, y yo me voy a comunicar con cualquier persona que así lo desee. Por otro lado, las gracias son mías por haberme invitado, doctor Elías. Muchísimas gracias. Esperamos en Dios que no sea la última vez. Y nuevamente recuerdo pues que 10 años de haber hecho algo bueno merecen pues no solamente reconocimiento, sino de veras muchas felicidades, y que Dios los prospere y que Dios los haga llegar lejos con esto. Que Dios los bendiga mucho. Y queridos oyentes, queridas personas que han estado aquí, pues, ¿qué más les digo? Los amo a la distancia y esperamos seguir viéndonos o escuchándonos pronto. Dios los bendiga a todos. Gracias, Pastor Antonio. De igual manera, en Cristo Jesús le deseamos grandes recompensas y bendiciones en ese ministerio que el Señor le ha dado para proclamar la verdad del Evangelio a todo el mundo. Y sí, pastor, esta no será la última vez, es la primera de toda una serie de programas que podemos llevar por Fuego AM a toda nuestra amada audiencia. Gracias por la participación. Y bueno, nos escuchamos mañana, ¿no? Nuevamente, Dios mediante, Mañana, doctor. si el Señor así lo desea. Bendiciones.